Buenos días, doctor. A mí me tocó la pregunta número 10, que es la diferencia de la condición resolutoria tácita, la nulidad y la rescisión por lesión enorme. La primera diferencia es por las causas que origina cada uno de los institutos estudiados. La primera sería la nulidad, que es el acto o el contrato que le falte alguno de los requisitos que la ley lo prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie, su calidad, el estado de las partes o por objeto o causa ilícita. La rescisión por lesión enorme. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. Y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. La condición resolutoria tácita en todos los contratos bilaterales va envuelta esta condición resolutoria. Y en caso de que los contratantes no cumplan con lo pactado, la condición resolutoria entraría a operar. La segunda diferencia es qué partes la pueden solicitar. Entonces, en la nulidad hablamos de dos tipos de nulidad. Está la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Entonces empezamos por la nulidad absoluta. Esta puede ser alegada por ambas partes, incluyendo la parte que originó la nulidad. Y a pesar de que alegue su imprudencia, de igual manera los causavientes pueden incoarla por dos vías. A título singular, como quienes en razón de su negocio jurídico derivan su posición jurídica a quien celebró el negocio nulo, o a título universal, quienes se constituyen como herederos. El juez está obligado a declarar de oficio la nulidad absoluta, siempre y cuando ésta se manifieste. Entendiendo esto de manifestarse como cualquier momento en el que el juez se percate o perciba que un determinado acto está en contravía del ordenamiento jurídico y por ende del interés general. Asimismo, el Ministerio Público, en aras del interés público y de la ley, puede acudir al juez para que éste declare la nulidad absoluta. De ninguna manera se puede declararla por sí solo. También es posible que terceros con algún tipo de interés patrimonial acudan al juez para que éste declare la nulidad. Hablando de nulidad relativa, tiene que ser a solicitud de parte. Cuando hablamos de resolución tácita se necesita una declaración judicial expresa y la rescisoria por lesión enorme se realiza a petición de la parte afectada. Hablando de la tercera diferencia, va a ser los términos. Entonces, en la rescisoria por lesión enorme, la prescripción de la acción rescisoria expira en 4 años contados a partir del contrato. Cuando hablamos de la prescripción de la condición resolutoria tácita, prescribe en 10 años. Y cuando hablamos de la nulidad, la prescripción de la nulidad, el término aplicable a la acción de nulidad extraordinaria está la entrada en vigencia de la ley 791 del 2002, que es de 10 años contados a partir de la celebración del contrato o del acto. Hablando de la cuarta diferencia, vamos a hablar de los efectos y pagos. Entonces, en la condición resolutoria tácita, se hace de cuenta que el contrato no existió y hay que pagar a la parte afectada el cobro de indemnización por perjuicios. Cuando hablamos de nulidad, tiene fuerza de cosa juzgada, la sentencia, y da a las partes el derecho de ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido un acto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. En las restituciones mutuas deben hacerse en virtud del pronunciamiento de cada parte, se hace responsable de la pérdida o el deterioro del bien y de los intereses y frutos. En la nulidad relativa se pueden sanear por el lapso de tiempo o por la ratificación expresa de las partes. Y cuando hablamos de la rescisoria por lesión enorme, el vendedor no podrá pedir cosa alguna en razón del deterioro que haya sufrido, que la cosa haya sufrido, y debe purificarla de hipotecas o de otros derechos reales que se haya constituido. Muchas gracias, doctor.